en ese salmo, por favor. No nos vamos a mover mucho de ahí. Y ay, disculpen. Bueno, primero que nada, gracias, le doy muchas gracias a Dios, primero, porque aquí en este salmo hay algo bien tremendo, ¿eh? El contexto de este salmo está hablando el salmista en el contexto de un pueblo que ha sido bien rebelde con Dios, bien rebelde. Iniquidad, maldad, así totalmente maldad. De eso lo perdona el pueblo, lo perdona Dios al pueblo y lo está restaurando. Al igual que a mí y al igual que usted. Al igual que cuando nos hemos rebelado, el Señor ha tenido compasión y misericordia. Entonces le agradezco al Señor eso y también le agradezco a Dios por la vida de mi esposa también, que me ha apoyado y estos mensajes no son de... Las esposas también de mi hermano Moe, platicamos ayer y todo, y la verdad que gracias a Dios por sus vidas, por aguantarnos y por ayudarnos también, ¿verdad? Sus familias, sus hijos. Muchas gracias. Vamos a orar. Bueno, antes voy a hablar, déjeme nada más nuevamente leer el texto. Dice así la palabra de Dios: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Ponga bien atención, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que no se vuelvan a la locura. En otras traducciones de la Biblia, de hecho, hace rato en el catecismo, en la lección del catecismo, en otras traducciones, locura también se traduce como insensatez, y otras versiones de otras Biblias, de otras traducciones, dice estupidez. Así lo dice textualmente, entonces, de eso está hablando este salmo. Para que no se vuelvan locos, para que no se vuelvan tontos, para que no se vuelvan estúpidos, para que no actúen de esta manera. Por eso habla Dios, para que la gente no se vuelva así, para que su pueblo, su gente, no todas las gentes, porque cuando habla Dios hay muchos que rechazan también, como lo vimos en la clase en la mañana. Ahora, yo les voy a hacer un reto a los jóvenes, a las jovencitas, ¿verdad? Pregúntenle a algún adulto, a sus papás o algún hermano mayor, pregúntenle a ver si alguna vez esa persona a la que le pregunten ha dejado de escuchar a Dios y ha ido por su propio camino y no se ha lamentado de eso, o si no le ha hecho heridas significantes, porque, hermanos, vamos a encontrar muchos lamentos de nuestros errores, de no escuchar a nuestro Dios. Nosotros traemos heridas por no escuchar a nuestro Dios. Nosotros traemos lamentos hasta el día de hoy. Y hay lamentos que se van hasta la sepultura, hermanos. Como dice el proverbio, en Proverbios 5, 12, 14. Dice: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Ahora, desde la caída, hermanos, la humanidad ha estado sumida. La humanidad caída ha estado sumida en escuchar cualquier cosa siempre y cuando no venga del Señor. Hasta una serpiente se da cuenta. No es muy diferente el día de hoy. Entonces, roguemos al Señor. ¿Me acompaña a orar? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te rogamos que tú tengas compasión de nosotros. Vemos tu palabra y Señor, nos impacta tanto, porque si bien estamos sufriendo muchas cosas, la mayoría de las cosas que estamos sufriendo son consecuencias de nuestros pecados por no escucharte a ti, Señor, por no prestar atención y preferir escuchar otras cosas, el mundo Señor, perdónanos. Mas rogamos que tú abras nuestros oídos, abre los oídos de mis hermanos,
permítenos escuchar tu palabra, permíteme a mí exponerla fielmente. No permita, Señor, que yo ni ninguna otra persona haga manipulación de este púlpito. Ten compasión, Señor, de tu pueblo. Ten misericordia de nosotros, Señor, y que aquí solo se hable tu palabra y nos dirija todo lo que hablemos aquí a la gloria de Cristo, a la gloria de la cruz, como cantábamos ahorita. Ver la cruz, ver todo lo que tú has hecho por nosotros. Padre, ten compasión en el nombre de Jesús, bendícenos y trae salvación. Por Cristo te lo rogamos. Amén. Fíjense que estaba leyendo un pequeño libro de R.C. Sproul que se llama ¿Qué es la iglesia? Por cierto, les recomiendo que si nos identificamos como presbiterianos, empiece a leer documentos de R.C. Sproul o escuchar sus predicaciones. Yo creo que le da el clavo con el concepto del presbiterianismo histórico. Entonces, él dice que hace algunos años, decía más bien, porque ya falleció hace poco, en el 2017, él decía que hace algunos años una denominación famosa, muy famosa, de repente unos líderes de esa denominación se empezaron a levantar, unos pocos, no eran muchos, se empezaron a levantar esos líderes para que en su denominación ellos empezaron a proponer, considerar posturas diferentes sobre el matrimonio. Fíjese, escuche bien, muy diferentes a lo que la Biblia ordena, es decir, conceptos como la igualdad sexual y los roles, entre otras cosas, las relaciones extramatrimoniales o prematrimoniales. Fíjese qué tremendo es esto. Este pequeño grupo de líderes empezaron a exponer a su denominación. Gracias a Dios, la mayoría se opuso a esa postura. Pero lo más, ¿cómo se dice? Lo más relevante aquí es que siendo líderes hayan hecho una propuesta de esa magnitud, hermanos, siendo líderes. Entonces dice cómo de alguna manera la mayoría no objetaron. Es como si estuvieran diciendo, bueno, nosotros no adoptamos la postura, ustedes son líderes, siguen siendo líderes y los vamos a respetar, pero no adoptamos esa postura. Y dice Sproul, ¿cómo es posible que no hayan actuado con una disciplina para quitarlos del cargo y que dejen de enseñar eso? Ahora, a lo que voy es que ¿hasta qué punto se deja de escuchar la palabra de Dios para adoptar esas posturas? Me explico. O sea, ¿hasta qué punto se pierde el rumbo en el que Dios quiere que la iglesia vaya? Por eso le digo, escucha R.C. Sproul, está tremendo, da unas comparativas tremendas y dice, eso es lo más impresionante, que no se haya detenido el error en ese mismo momento. ¿Cuándo hemos estado dejando de escuchar lo que Dios habla? Ahora, es un ejercicio también, hermanos. ¿Recuerda usted los votos matrimoniales que hizo a lo mejor? O los votos cuando aquí en la iglesia se comprometió como miembro. ¿Lo recuerda? O hizo una renovación de votos porque debería, para que esté actualizando el software mental. Y porque en los votos, yo me acuerdo que estaba en los votos guardar la unidad de la iglesia, a ver si me ayudan tantito, proveer también económicamente las necesidades de la iglesia, respetar a las autoridades, someterse a las autoridades, entre varias cosas, guardar a la novia de Cristo. O sea, procurar el bien a la novia de Cristo por la iglesia. Entonces, si nosotros imagínese que un esposo o una esposa está recordando sus votos día y noche, o un cristiano, serían un impacto tanto dentro de la iglesia como fuera.
porque estuviéramos impactando a la sociedad, por cuanto estamos recordando constantemente que debemos amar a nuestras esposas, respetarlas, santificarlas como Cristo, dar nuestras vidas por ellas como Cristo dio la vida por ellas, las esposas a los esposos, sujetándose y todo en amor. Como miembros, si trajéramos todo esto constantemente, ¿qué impacto tendría la iglesia? Lejos de ser una iglesia indiferente, donde ahí el que vaya viniendo que le haga como quiera. No, que yo me empiece a involucrar y empiece a tener ese amor y ese compromiso para involucrarme en la vida y el sufrimiento de mis hermanos. ¿Qué impacto tendría la iglesia? Y aquí estuviéramos llenos, O sea, no son casualidades, hermanos. A veces dejamos de escuchar la palabra de Dios. No escuchamos. Entonces, imagínese el impacto que pudiera ser así. Yo le pongo un ejemplo. Simplemente olvidamos fácil. ¿Recuerda usted la predicación de la semana pasada? ¿Recuerda de qué se trató? ¿Cuál fue la temática? El Neustán, ¿se acuerda de la serpiente de bronce? ¿Sí se acuerda ya? ¿Sí? O sea, necesitamos que nos recuerden. Necesitamos un impulso para que recordemos la palabra de Dios, lo que se habló. Por ejemplo, la semana pasada el pastor Vaquera estaba haciendo esa referencia. Entonces, fácilmente olvidamos, hermanos. Somos bien distraídos. El propósito de escuchar, como lo está diciendo este salmo, dice, escucharé. Hay un propósito en escuchar. Ahora, quiero aclarar una cosa, porque para la mentalidad hebrea, en el que está escrito, el hecho de escuchar y oír no va diferente como nosotros lo hacemos. O sea, oír para nosotros es oír un sonido y no prestarle atención o pasarlo así de largo. Y escuchar es poner atención, como que escuchaste, no, me oíste. ¿Sí me explico? Nosotros lo separamos, pero en la mentalidad hebrea, cuando están escribiendo estos verbos, en la mentalidad hebrea está tanto el oír como en el escuchar lindados, no están separados ni divorciados. Es por eso que encontramos textos como, por ejemplo, cuando dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y tu madre, y oye. No es que óyelo como si fuera un sonido irrelevante. No, oye, préstale atención. Y una de esas frases, mismo Jesús la cita, que se llama el Shema. El Shema es el Shema Israel, dicen los judíos, ¿verdad? Oye Israel, dice en Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo dicen Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No sé si lo pronuncio bien, ¿verdad? Pero algo así. Entonces no estoy judaizando ni nada, ¿verdad? O sea, es el contexto para que aprendamos a ver cómo fue escrito cuando está hablando el salmista, escucharé. Ahora, el Shema es la primera oración que le enseñan a un niño judío desde chiquito y se la están mencionando a cada rato. La mencionan cuando se levanta el niño y cuando se va a dormir. Y es por eso que el niño crece con todo eso y llega a ser una oración tan relevante que se espera que en la hora de su muerte se le recite también el Shema. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Oye Israel, y los niños tienen desde chiquitos. En la práctica de la oración, con la mano derecha se la llevan a los ojos para no distraerse cuando lo citan el Shema. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor no es, así tapados los ojos para no distraerse. Y si hay una distracción, lo tienen que volver a repetir desde el inicio. No es como es más profundo que un rosario o cosas así. Se supone en la práctica, ¿verdad?, que debería de ser con ese propósito. Sin embargo, le voy a hablar una pequeña historia de un hombre llamado Joseph Shlomo, no sé si así se pronuncia, Joseph Shlomo Kahaneman. Bueno, el punto es que era un rabino que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, este rabino pues estaba en busca de niños judíos.
Y llegaba a los orfanatos, llegaba a las instituciones preguntando si había niños judíos, y lo que menos querían es exponer a niños, ¿verdad? Entonces le limitaban el acceso, para lo cual la estrategia que él utilizó fue que iba de noche a los dormitorios de los niños, y luego lo que hacía es que en voz alta decía, Shema Israel, y luego adivine lo que pasaba. Que los niños de repente, cuando escuchaban eso, niños que apenas podían hablar, escuchaban Shema Israel, y luego se llevaban la mano a los ojos, y luego respondían Adonai Eloheinu, Adonai Echad, pero con llanto en los ojos, porque recordaban lo que les había enseñado sus papás, su mamá, desde chiquitos. Es decir, este acto de respuesta que hacían los niños era un gesto físico que estaba guardado en su memoria corporal desde su infancia. De esta manera fue lo que terminó por identificarlos plenamente como niños judíos, permitiendo que este rabino los rescatara. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? ¿Por qué digo todo esto? Porque es como si este salmo nos estuviera hablando a nosotros como iglesia. Es como si dijera, hey, iglesia, tú tienes un Dios. Oye, iglesia, imagínense si lo cambiamos. Oye, iglesia, porque la iglesia es el Israel espiritual, ¿verdad? Ya no es el Israel geográfico. La iglesia es el Israel de Dios, dice la Escritura. Y es como si dijera, oye, iglesia, tú tienes un Dios. Solo lo tienes a Él desde el amanecer hasta que te mueras. Solo lo tienes a Él. Él es tu Dios. Ahora, volviendo al texto, al de Salmos, al Salmo 85:8, volvemos al texto, la palabra escucharé, vemos que está en un tiempo futuro, porque si usted tiene su Biblia ahí y lee los primeros siete versículos, se va a dar cuenta de una cosa. El salmista dice que va a escuchar a Dios después de que Dios les puso una dura regañada. ¿Por qué? Por su iniquidad, por su maldad. Dios los sentenció, los disciplinó, y la evidencia está en los 7 versículos anteriores. Y dice, bueno, por eso voy a escuchar. O sea, voy a escuchar, escucharé. Por eso dice el salmista, y a pesar de que el salmista está viendo la disciplina del Señor, está viendo su dura corrección, está consciente que en medio del castigo de Dios también abunda su fidelidad y su misericordia. En medio de la reprensión y el castigo de Dios también abunda su misericordia y su fidelidad. Él menciona en el versículo 1 que es propicio. Así inicia, diciendo, sé propicio. Dios fue propicio, ha sido oportuno. Propicio es así la traducción breve, ¿no? Oportuno en el momento indicado. Dios es oportuno en su misericordia, en su corrección, en su perdón, en su restauración. Es decir, Dios está siendo oportuno, está llegando, en el momento preciso, no antes ni después, ni cuando el pueblo estaba clamando. Dios en el momento preciso está siendo oportuno con todas, dando todas estas, tanto su misericordia como la disciplina y la restauración. Es como si dijera, iglesia, escucha lo que habla tu Señor. Porque si continuamos en el versículo 8, porque Dios solo te va a hablar, Él es el único que te va a hablar con palabras de paz, porque Él es el príncipe de paz. O sea, Él es el príncipe de paz. Él solo te puede dar paz, solo te puede hablar con paz, y solo sus palabras pueden consolar a su pueblo y a sus santos. Ahora, mira, querida alma, cómo aún su disciplina es misericordiosa, cuando causa el efecto deseado en los hijos de Dios a los que se le aplica esta disciplina. ¿Cuál es el efecto que Dios quiere? Bueno, el efecto que causa, el efecto es que se vuelvan a Él, que su pueblo se vuelva a Él. O sea, Él hace esta corrección para que su pueblo voltee al Señor. ¿Qué misericordia es esta? O sea, no es que Dios
los derribe a su pueblo y los extinga o los ponga en medio de un mar para que después el mar caiga sobre ellos, como pasó con los del faraón, ¿se acuerdan? O sea, pum, abre el mar, pasa Moisés, pasa su pueblo, luego de repente pasan los otros y pum, los devasta. Entonces, no, el propósito de Dios y su reprensión es para que nos volvamos a Él. Muchos, es más, se la pongo así, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, podríamos testificar que su amorosa corrección nos ha traído hasta aquí hoy. A mí me ha traído hasta aquí hoy. Y a usted estoy seguro que también. Muchos de nosotros podemos testificar eso. Su corrección nos corrigió de que en toda nuestra vida nos la pasamos sin escucharlo a Él y actuando en nuestras vidas, haciendo nuestras vidas como unos loquitos allá afuera en nuestros pecados. Y todo lo que el Señor ha hecho es para, póngase a ver esto, o sea, usted está aquí hoy por su misericordia, por su amorosa disciplina, por su amorosa corrección. Esto no es malo, ¿sabe qué? Esta disciplina es para que escuchemos y nos volvamos al Señor, porque yo le pregunto algo, ¿qué locura más grande puede haber o puede existir? ¿Qué locura más grande puede existir que nosotros nos rebelemos contra nuestro Creador, contra el Creador del universo? ¿Qué locura más grande puede existir que eso? ¿Acaso cuando no lo escuchamos a Él, no nos estamos rebelando contra Él? Eso es pecar contra nuestro Creador. Nos rebelamos contra Él. Si yo estoy osando aquí hablarle palabra de Dios, pero no le traigo paz, porque Dios así es, hace la herida y se la cura. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Si yo vengo con palabras de condenación o de carga delante de usted, yo le he dicho anteriormente, no merezco hablar en nombre de Dios. Tengo que darle esperanza también, porque eso es lo que hace el Señor, para que no nos volvamos a la locura. Lo más extraño es que nosotros, a quien hemos llegado a escuchar tanto tiempo, fíjese, como iglesia, a qué influencias del mundo, de internet, de todo, hemos llegado a escuchar tanto tiempo que pensemos que la disciplina, la corrección de Dios es mala para nosotros. ¿Cuándo hemos llegado a pensar eso? Si eso no dice la Biblia, eso es bueno para nosotros. ¿Hasta dónde hemos llegado a dejar de escuchar a Dios para pensar que lo que Él nos da es malo? No es malo, hermanos. Al contrario, qué bonito, es bueno el Señor. Entonces, vemos que el efecto de la disciplina de nuestro Señor nunca será, escuche bien esto, otra de las cosas, nunca, su disciplina nunca va a ser para apartarlo a usted y a mí de Él, jamás. Dios no nos va a corregir para apartarnos de su presencia, al contrario, para que nos acerquemos más a Él. Imagina a un preso, alguien hace algo mal, un delito, lo meten a la cárcel. Y esto es lo que habla también Corintios, ahorita lo va a recordar. Si ha leído la primera y segunda carta de Corintios, lo va a recordar. Alguien hace una transgresión, es metido a la cárcel, y desde ahí pues empieza a pasar un día, dos, y ¿qué pasa? Está en un cuartito así chiquito. ¿Qué es lo que pasa? Ese preso empieza a extrañar, quiere ir a la libertad, al campo, a los pastos verdes, a sentarse y ver las nubes que ya no ve porque está las 24 horas en un cuartito ahí encerrado. Él desea estar libre. De esa manera, el creyente que es corregido por su Señor, el creyente desea volver a tener la paz que gozaba con Él mientras habitaba al abrigo del Altísimo. ¿Se ha puesto a pensar esto de los salmos o de la palabra de Dios? Porque esto dice, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Así es, amén. 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 ¿Y el que no? ¿Y el que no está habitando al abrigo del Altísimo?
Qué triste, ¿no? O sea, qué triste. Se ha puesto a pensar, siempre tenemos que ver la antítesis. Cuando el Señor nos dice que nos va a bendecir, que vamos a ser como árboles plantados en las corrientes, donde hay corrientes de agua. Bueno, ¿y la antítesis cuál es? Que si escucha, porque dice, el que no anduvo en consejo de malos, el que no se sentó en la silla de escarnecedores, pero el que sí se sentó, el que sí anduvo en el consejo de malos, se ha puesto a pensar, se ha puesto a leer la Biblia con eso. Y luego decimos como los discípulos, ¿verdad? ¿Seré yo, maestro? Ay, o sea, qué tremendo, hermanos. Ahora, así es el que es disciplinado por su Señor. Recuerden, el hijo pródigo, menospreció a su padre. Y en un momento de lucidez, que le dio Dios, él estaba con los cerdos. ¿Hasta qué grado puede llegar alguien que está deseando comer la comida de los cerdos? Gracias, hermano. ¿Hasta qué grado? Los cerdos, ¿hasta qué grado? Pues es un grado de locura e insensatez por la rebelión. Entonces viene la lucidez que le da el Señor, un chispazo. Y de repente, ¿qué dice? ¿Qué hago aquí? Voy a volver con mi papá. Voy a volver. Eso es lo que hace el Señor. Nos vuelve la cordura para que volvamos. Él dice, voy a ir con mi papá. Aún así los sirvientes tienen mejor comida que lo que yo estoy deseando aquí. Voy a volver con mi papá. Le voy a decir que me haga como un siervo, por lo menos como un sirviente. Tuvo los deseos de volver a su casa y ya estaba sucio, ya estaba derrotado, estaba fracasado. Imagínense, se sentía culpable, avergonzado, indigno. Pero todo esto le daba un corazón dispuesto y humilde para no estar exigiendo. Nada, pues ponme el anillo, papá. No, bajito, en humildad, bajito. Lo mismo, hermanos, o sea, ahora ya contaba ese hijo con todos los requisitos, los elementos para ser recibido por el Padre. ¿Recuerda al Gadareno? Solo Cristo le dio la cordura. Ahora, un ejemplo que se me viene así rápido, ¿recuerdan a Nabucodonosor? ¿Cómo se jactaba en su orgullo, en su soberbia? Y por mí. ¿Qué pasó? Dice que Dios lo hizo andar como las bestias, como los animales. Andaba así, le crecían las uñas, andaba todo greñudo, andaba todo sucio, como un animal. Así somos nosotros cuando estamos sin escuchar, cuando no escuchamos lo que habla Jehová Dios, como dice el Salmo. Y déjenme le digo, es poco decir que andamos como animales cuando no escuchamos a Dios, porque los animales glorifican a Dios cuando se comportan como animales. Y el hombre que fue hecho a la imagen de Dios se ha encargado de aplastar esa imagen, denigrar su santidad y su justicia y comportarse como todo lo diferente a lo que es Dios. ¡Qué atrevidos somos! ¿Eso no es una estupidez, una insensatez, una locura? ¿No es eso? ¿Es así, hermanos? Cuando dejamos de escuchar a nuestro Señor, esto pasa con nosotros. Dejamos de escuchar y empezamos a comportarnos así. No fue hasta que a Nabucodonosor le volvió la cordura, pero fue el Señor. ¿Y qué pasó? ¡Qué hermoso! Porque a pesar de lo tremendo que era, ¡qué hermoso! Porque él empieza a darle la gloria a Dios y a reconocer que Él tiene el poder, no en Nabucodonosor. ¡Qué hermoso, hermano! Dios se lleva toda la gloria aquí, en este pasaje. Yo ahora le digo en un sentido, nomás póngase a pensar, ¿cómo nos ha ido
a nosotros. Ahora vamos a traerlo a un sentido práctico. Este salmo vamos a traerlo a un sentido práctico. Ya vimos el contexto de antes, pero si lo vemos en un sentido práctico el día de hoy, yo le pregunto, ¿cómo nos ha ido cuando no hemos buscado, por ejemplo, la multitud de consejo? ¿Cómo nos ha ido con nuestras decisiones? Por eso les preguntaba al principio a los jóvenes, pregúntenle a los grandes, pregúntenle, de ellos tienen mucho que aprender, mucho, aún los errores, tienen que aprender, porque muchos estamos aquí, por la gracia del Señor, por la disciplina del Señor, a causa de nuestros errores. No nos queda, muchos de nosotros no nos queda ponernos la careta así de que, oh, yo santo, yo teólogo, y que yo esto. No, hermanos, muchos de nosotros estamos aquí por tontos, por no escuchar a Dios. Y el Señor, mire cómo ha tenido misericordia de su rebaño, de sus ovejitas torpes, que el Señor las trae, véngase, véngase. Y la que no, pum, le da unos gatos en las piernas, en las patitas y se las lleva, véngase, no quiere venir, véngase. Es mi oveja, es mi ovejita. Ahora, ¿cómo nos ha ido cuando escuchamos a nuestras emociones? Que es algo muy popular el día de hoy, no, escucha tu corazón, anda. Lo único que quiere el corazón es pecar, hermanos. ¿Cómo nos ha ido con nuestras tentaciones, con nuestros pecados, sin la rendición de cuentas bíblico? ¿Cómo nos ha ido cuando nos la hemos querido llevar solos? ¿Cómo nos ha ido? Hemos escuchado al Señor, por ejemplo, cuando nos dice que perdonemos nuestras ofensas. O sea, nos invita a Cristo, nos enseña a Cristo que oremos de la manera que decimos, nosotros le estamos rogando a Dios, perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego cuando no los perdonamos y esperamos que Dios nos perdone de la misma manera, no nos engañemos, hermanos. Jesús fue bien claro. Necesita haber un cambio de corazón. Ahorita lo vimos en la mañana en la clase. O sea, todo eso lo hace Dios. Ahorita hicieron una pregunta bien importante. ¿Sabes tú si eres nacido de nuevo? ¿Qué afectos tienes con la santidad? ¿Y qué afectos tienes con el pecado? ¿Sigues abrazando, amando tu pecado? Porque a lo mejor no lo haces físicamente, pero aquí y aquí, ¿lo sigues abrazando? Me explico, esto va más que la superficialidad y el moralismo, hermanos. Jesús va más allá. Ahora, si no hemos hecho las condicionales que dice Dios, ¿cómo vamos a esperar que nos perdone el Señor? Si yo no soy amable, sean amables, dice la Escritura, ¿verdad? Que seamos amables. Si yo no soy amable, ¿cómo espero que el Padre sea amable conmigo? Si yo estoy tratando a todos como basura, como menos, como más chiquitos que yo. ¿Cómo? ¿Cómo estamos esperando eso? O sea, en un sentido práctico tenemos que ver. Ahora, aquí lo impactante, hermanos, que a mí es lo que más me mueve de todo este salmo completo, es lo que sigue. Fíjese bien. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Y continúa, versículo 9, ciertamente cercana está su salvación. Nuevamente, ¿para quién? ¿Para quién? Para los que le temen. ¿Sí? Versículo 9, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La pregunta es, ¿y a los que no le temen? ¿Por qué nos engañamos? No está cercana la salvación del Señor a los que no le temen. Tenemos que ser bien claros en lo que estamos leyendo. Tenemos que aprender a meditar lo que estamos leyendo, hermanos. Que la palabra de Dios nos está confrontando. Y para que nosotros digamos, ¿realmente yo temo a Dios? Pero lo más impactante que a mí me ha hecho llorar, hermanos, este pasaje no es cuestión de que lo esté preparando de una semana o dos. Tengo años viendo este salmo y me impacta. Años predicando este salmo y nunca voy a comprender el versículo que sigue. Versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. No es un término poético solamente.
La verdad, la misericordia y la verdad se encontraron. La verdad de nuestra condición es que somos tan miserables, sin Cristo, sin su gracia, sin la gracia del Señor. La verdad es que estamos perdidos sin Cristo. Es que aun cuando nos rescató el Señor, la verdad es que hemos sido rebeldes y continuamos siendo rebeldes ante el Señor. Pero aquí la encuentra la misericordia de Dios. Es decir, la compasión que viene del corazón de Dios hacia el pecador para obrar haciendo algo por lo que es evidencia, en el estado de que es evidente la persona que está pecando, nosotros, aún su pueblo que está pecando, y el estado miserable en el que estamos, en el cual el Padre se compadece. Y sigue algo tremendo. La justicia y la paz se besaron. Pasando esto, la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo puede haber esta relación? Es imposible que la justicia y la paz se besen. Porque por un lado, la justicia, ¿qué demanda? Demanda castigo para el transgresor. Eso es lo que demanda la justicia. Y aquí en este salmo es cuando viene Cristo a presentarse. Nuestra rebeldía, nuestra locura, nuestra insensatez merece un castigo. Y que la justicia de Dios sea sobre nosotros y que hayamos sido aplastados. Ojo, aun cuando somos creyentes lo seguimos mereciendo. Pero fíjese aquí lo hermoso que es esto. La justicia y la paz se besan porque el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. La paz que usted y yo gozamos hoy, no la gozó Cristo en la cruz. Porque ahí es donde deberíamos de haber estado nosotros, aún siendo creyentes, cuando seguimos pecando. Es por eso que las recomendaciones del arrepentimiento es que constantemente estemos arrepentidos, porque como lo decían ahorita también en la oración, pensamos que un pecadito por ser chiquito merece menos condena. No, hermanos. Un pecadito, si te robaste un lápiz, es lo mismo que un asesino. Ponte a ver Éxodo 20. Es lo mismo una mentira. Merecemos la misma condenación, el mismo infierno, porque estamos pecando delante de un santo Dios, eternamente santo, eternamente justo. Así que nuestro castigo debería de ser eternamente también con toda su ira. La justicia y la paz se besan. No puede haber una relación de la justicia con la paz, pero solamente existe por la obra de Cristo. Y es por eso que cuando Cristo carga con nuestro castigo en la cruz del Calvario, satisface las demandas de la ley. Y este Cristo bueno y justo nos da paz, la paz que nosotros no merecemos nos da. Y de esta manera la justicia y la paz empiezan a tener una relación tan íntima, tan personal, tan unida. Por eso lo expresa el salmista aquí, que se besan. Esta relación existe solo por Cristo. Esto existe solo por Cristo. Cuando la justicia demanda el castigo de la transgresión, solamente el transgresor puede tener paz por la obra de Cristo. ¡Qué hermoso, hermanos! ¿No le vuela la cabeza esto? O sea, en el sentido de que nos humilla, nos hace ver nuestra deplorable condición, pero también una esperanza que decimos, ¿cómo es posible que a pesar de todo esto en la cruz, yo no escucharé al Señor, escucharé a Dios? Como dice, escucharé lo que habla Jehová Dios. ¿Cómo no lo voy a escuchar si pasó todo esto? ¿Cómo lo voy a hacer a un lado? La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien a nuestra tierra y dará su fruto.
La justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. O sea, va a caminar y por ese camino va a dejar huellitas, pasos, para que nosotros lo sigamos. No es algo romántico, así como las huellas del mar y que dejan unas huellas. No. O sea, todo lo que ha enseñado Cristo a sus discípulos, todo lo que nos dijo y que nosotros vemos en la Escritura, es: sigan este camino. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que tengamos esta provisión! Porque no es por nosotros, es la provisión del Señor para los pecadores. Aquí no hay lugar para los santitos ni los buenos, Yo no soy pecador, yo no he pecado tanto. Todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y todos merecemos estar destituidos. ¡Qué gracia tan grande! Y qué misericordia tan grande que usted y yo, a pesar de nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestra locura, nuestra insensatez y todo el daño que hemos hecho, estemos aquí hoy por su gracia, por su misericordia, porque te amó a ti, porque me amó a mí. ¡Qué tremendo amor! Yo no lo puedo comprender. Por eso ahorita cantábamos la gloria de la cruz. Yo no puedo comprender ese amor. No lo puedo comprender. Ahora, yo te dije hace rato que si hablo nada más para condenarte, no estoy expresando bien la palabra de Dios. Tampoco te quiero dejar cargas de haz esto, haz lo otro. No, o sea, solo te quiero recordar algo. Porque lo que vamos a escuchar no viene de mí. Viene de la palabra de Dios. Escucha, iglesia. Dice el texto, nuevamente, versículo 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Tú vienes hoy cargado, tal vez de toda la semana. Tuviste broncas, problemas en tu casa, problemas con tu esposo, tu esposa, problemas económicos, de salud. Tal vez tuviste discusiones con algún familiar. Tú vienes bien cargado. ¿Acaso no te dijo Él que si tú venías a Él cargado y trabajado, Él no te iba a hacer descansar? ¡Hey, escucha! Si tú vienes cargado de pecados y de culpa, de desobediencia a tus padres, de desobediencia a tu Dios, de desobediencia a tus líderes, de desobediencia al Código Civil, no sé, de las autoridades. Si tú vienes cargado con pecados, ¿qué no te dijo Él? Que al que venga Él no le echa afuera. Escucha, nuevamente, escucha. Tienes temores. ¿Qué va a pasar mañana? No tengo para comer. Está viendo en el trabajo despidos o me diagnosticaron una enfermedad terminal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no te ha dicho el Señor? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. ¿No te ha dicho esto? No son mis palabras, es la palabra de Dios. ¿No te ha dicho esto tu Señor? Escucha. ¿Has perdido algo? ¿Has tenido pérdidas familiares? Hey, ¿no dice su palabra que todo obra para bien? Porque has sido llamado y todo obra para bien, porque hasta el día de hoy te ha consolado y te ha enseñado a depender del Espíritu Santo. ¿No te ha consolado el día de hoy? El Señor está obrando el día de hoy en sus propósitos, aun cuando no los entendemos. Él sigue obrando, porque te recuerdo su palabra. ¿Qué no dice? Que las pruebas de nuestra fe producen en nosotros paciencia. ¿No dice eso su palabra? Escucha su palabra. Las pruebas de nuestra fe producen paciencia. ¿Para qué? Para que seas más como Cristo, paciente. ¿Te acuerdas el padre del hijo pródigo que te mencioné ahorita? ¿Cómo era? Paciente, amoroso. Amados, ¿acaso las calamidades, las cosas difíciles que hemos pasado no son para que nosotros aprendamos a depender del Consolador? Porque dijo el Señor, hey, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar huérfanos.
Les voy a dejar al Espíritu Santo para que esté con ustedes siempre, al Consolador. No nos ha sostenido el Señor, aún a pesar de que vemos las dificultades de nuestros hermanos ancianos y la iglesia sin pastor. ¿Nos ha dejado el Señor? Respóndame con seguridad. ¿Nos ha dejado el Señor hasta ahorita? No nos ha dejado. El Señor ¿ha incumplido alguna de sus promesas en tu vida o en la mía? No. Hasta el día de hoy el Señor no ha incumplido su palabra. Él es fiel, hermanos. Cuando nosotros tenemos hijos pródigos fuera de la fe y estamos batallando con nuestros hijos, tenemos incertidumbre, pero ¿acaso no nos enseña en la palabra que podemos ver al Padre paciente y lleno de misericordia para que nosotros lo reflejemos? Aún a pesar de la rebeldía de nuestros hijos, que nosotros reflejemos a ese Padre paciente desde lejos que está esperando a su hijo. ¿Sabes qué es lo más impresionante de su amor? Que cuando nosotros, fíjese, cuando nosotros no hacemos lo que dice este salmo, cuando nosotros no escuchamos a Dios, ¿sabe qué es lo que me devasta? Que Él sí nos escucha. Él no es como nosotros. Nosotros somos ingratos, somos malagradecidos, somos olvidadizos de nuestro... Él no. Pero a veces decimos, ¿por qué voy a orar? No me va a escuchar Dios, como si Dios fuera como nosotros. Y hemos reducido a Dios como si fuéramos nosotros. Es decir, nos hemos formado un ídolo, un Dios falso. Dios no es como nosotros. Nosotros nos olvidamos, dejamos de escuchar su palabra, pero Dios sigue escuchando tus oraciones. Ahora, escuchemos ahora. Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin. Todos estos textos que te acabo de mencionar yo ahorita, ¿estás escuchando a Dios? ¿Estás escuchando lo que te dice? Y yo estoy seguro que todos estos textos los has escuchado o los has leído anteriormente. Pero hoy te los recuerdo. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin. ¿Ahora lo escuchas? Hasta el fin, hermano, hasta el fin, hermana. Él va a estar con nosotros hasta el fin, hasta tu vejez, hasta tu lecho de muerte. ¿Acaso ha incumplido, te vuelvo a repetir, acaso ha incumplido alguna de sus promesas? Para nada, hermanos. Cuando nosotros hacemos votos aquí y los incumplimos, Él no. Él promete y lo sigue cumpliendo. Ahora, hermano, hermana, tú que dudaste tal vez y que por tu incredulidad, como yo también, porque yo no estoy aquí como, un ejemplo de santidad. No, hermanos, como si no hubiera pecado. Si el mismo salmista que escribió eso confesó su pecado. Y hace poco acabo de volver a retomar mi lectura de toda la Biblia y voy en Nehemías. Qué hermosa confesión de Nehemías, en Nehemías 1. Es de las oraciones más hermosas, confesando el pecado, rogando para la restauración que Dios traiga su restauración. Y siendo responsables. Nosotros y nuestros padres hemos pecado, confesando sus pecados con responsabilidad. Merecemos el castigo que tenemos porque nos hemos rebelado contra ti. ¡Qué hermoso! Ahora, hermano, tú y yo hemos pecado. Tal vez tú te apartaste del camino por algún tiempo, anduviste como loco, emborrachándote, maldiciendo, fornicando, adulterando, mintiendo, dividiendo, un chorro de cosas que podemos hacer, actuando como loquitos, con locura, actuando separados de escuchar de Dios. Tal vez tú estás en esa situación y sabes que al igual que yo, somos 100 veces más merecedores del infierno que Judas. Pero a pesar de que hemos pecado, Dios nos tiene aquí. ¿No nos ha traído aquí el Señor? Porque escucha, a pesar de todo eso, a pesar de que te llegaste a apartar de la fe, escucha lo que dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les daré vida eterna y no perecerán jamás.
ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es con Cristo. Amén. Nadie te ha podido arrebatar de las manos de Cristo a pesar de tu pecado. Nadie, ni el mismo pecado, te ha podido arrebatar de sus manos porque eres su oveja. Recuérdalo. ¿Ya escuchas? ¿Estás escuchando? ¡Qué hermoso! ¡Qué amor tan grande tiene el Señor! Escucha sus palabras. No escuches al hombre, no me escuches a mí. Escucha sus palabras. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Toda la gloria es de Él. Toda la gloria de que tú estés aquí a pesar de todo lo que hemos fallado al Señor, que nosotros estemos aquí. Toda la gloria es de Él solamente. Hay algo como iglesia que estemos reflejando, de que tal vez nos pudiéramos extraviar de lo que estaba diciendo el salmista de no escuchar a nuestro Dios. Hay algo, piénselo. Como iglesia, viene la gente y a veces somos bien indiferentes, ¿verdad? Es una problemática, la verdad. Me cuesta trabajo a mí también. Imagínense que venga un pordiosero, como el otro día veíamos con las mujeres, ¿verdad? Qué bendición, por cierto. Pero imagínense que venga alguien diferente a su contexto, cómo creció y todo. Y batallamos con eso, somos indiferentes como iglesia. Hay algo que estemos errando, que estemos fallando, una precipitada decisión, o que nos involucremos en relaciones sin consultar el consejo de Dios, sin escuchar lo que Dios dice. No te unas en yugo desigual. Ahí está. Lo escuchamos, jóvenes, señoritas, por favor. Véanos a los que no escuchamos al Señor. No estamos aquí como ejemplos de santos, estamos aquí como ejemplos de fracasados que el Señor en su gracia nos ha puesto para que ustedes vean. Y si hay algo que te podemos compartir los que no hemos escuchado al Señor, es que la disciplina del Señor es amorosa y dolorosa a la vez. Hay algo que estemos errando, un pecado sin confesar, un orgullo que nos impida escuchar su corrección. Él quiere volver, versículo 6 dice, Él quiere volver a darnos vida. Volver, esto no significa, no implica que nuestro Señor te haya perdido, o que haya quitado su salvación, o la vida que te ha dado en Cristo. No, eso no significa ese texto. Volver a darnos vida está mostrando la carencia de ese gozo y la falta de paz que nos impide sentirnos plenamente vivos como creyentes, mientras permanece uno en la locura de no escuchar a Dios, lo que yo llamo la locura del creyente. Es una locura no escuchar a nuestro Dios, hermanos. ¿Acaso no es una locura el pecado? Teniendo un Dios tan santo, tan puro, tan bueno y misericordioso, ¿no es una locura pecar contra Él? Lo mismo que sería una locura, a la vez también sería una locura dudar de aquel que ha sido siempre fiel contigo y conmigo, aun a pesar de nuestra infidelidad, y nos tiene aquí hoy por su gracia. Sería una locura dudar de Él. ¡Hey! No te preocupes. Cada día traes su propio afán, dice la Biblia. Cada día traes broncas, sí. No te va a faltar nada. Mira los pajarillos, no trabajan ni siembran. Ustedes valen más que los pajarillos. Y el Señor no los va a dejar, porque ustedes son preciados para Él. ¿Por qué dudas? ¿Por qué? No trae esperanza su palabra. Su palabra es la que nos da paz, no la mía. Su palabra, para que no nos volvamos a la locura. Que nos muestre el Señor su misericordia, para que nosotros podamos experimentar hoy ese gozo, que nos dé su salvación, para cuando el Señor nos llame podamos saber escuchar, como los niños de los orfanatos. ¿Se acuerdan lo que les platiqué al principio?
Que nosotros cuando escuchemos así podamos también responder y ser inundados con sus promesas. Que al escuchar sus palabras lleguen a ser como un vaso de agua fresca en medio del desierto y que nos vuelva a vitalizar sus promesas. Este es mi deseo, hermanos. Y lo que la palabra de Dios quiere decir es que escucha al Señor. Él es bueno, Él es fiel, dio a su Hijo por ti, por mí. Y hoy estamos aquí por su pura misericordia. Qué hermoso, ¿no? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia y porque a pesar de que somos viles pecadores y Señor, merecemos tanto tu castigo, pero nos impacta versículos como este que también leímos. No solo que el compromiso o el deber de escucharte, sino que también ver cuando la justicia y la paz pueden tener una relación estrecha, y todo apunta a que nosotros olvidamos muchas veces esto y olvidamos a Cristo, y que si podemos, a pesar de nuestras rebeliones e iniquidades, tener una relación contigo, no es por nosotros ni por nuestras obras, es por aquella obra que hizo tu Hijo amado, porque Él no tuvo paz en la cruz cuando lo quebrantaste. Esa paz nos la diste a nosotros. Eso nos humilla, Señor, y gracias por tu humillación. Permite que nos volvamos a ti y que aprendamos a escuchar tu palabra. Danos un compromiso por leer, por escuchar, que esto nazca de nuestros corazones fríos, nuestros corazones que olvidan tus promesas. Gracias, Señor, porque tú no eres como nosotros, porque cuando nosotros te fallamos y te dejamos y volvemos nuestro rostro de contigo contra ti, tú no nos has dejado. Muchas gracias, Señor, porque ni el pecado, ni el peor pecado que hemos cometido nos ha apartado de ti, nos ha arrebatado de tus manos. Gracias, bendito Dios. Bendícenos como iglesia. No permitas que nos volvamos a la locura cuando dejemos de escuchar tu palabra, Señor. Permítenos gozarnos en ti, volver nuestro rostro a ti. Y, Señor, cuando nos equivoquemos, corrígenos para que nos volteemos a ti, Señor, para que volteemos nuestros rostros a ti. Danos esperanza, porque los que estamos aquí, mis hermanos, también sufrimos y pasamos por cosas difíciles. Dales consuelo a través de tu palabra y recuérdales que solo tú y tu palabra les puede dar esa esperanza. Señor, gracias por ser verdadero, porque nosotros somos mentirosos. Tu veracidad se exhibe como una muestra de fidelidad de tus promesas en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Guárdanos en Cristo Jesús. En su nombre oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.